¿Cómo han estado todos? Bien, bien, muchísimas gracias. Vemos que ya hay casi 50 personas en sala y todavía no son las 6 de la tarde. Exacto. Definitivamente este tema nos interesa muchísimo a todos que estamos interesados precisamente en ofrecer el mejor servicio a nuestros usuarios. Le damos las gracias a muchos funcionarios de notarías que desde tempranito se han vinculado a esta sala. Por supuesto a los colegas que cada semana, bueno, ahora cada quincena nos acompañan. Veo a la doctora Adriana muy elegante hoy. Aquí trabajando todavía, Nos pero muy toca, nos toca. atenta, sí, nos toca, pero muy atenta pues a este tema tan interesante como dice Juan Carlos y que va a ser tratado por una persona de grandes conocimientos y experiencia que espero pues que podamos disfrutar muchísimo porque aprender a eso, a tratar a la gente que va a utilizar nuestros servicios, a prestar un buen servicio, es una cosa muy gratificante porque el usuario se va muy satisfecho de la notaría y eso es lo que hace que quiera regresar, se sienta cómodo, sienta que le prestaron un servicio acorde con sus expectativas y eso es supremamente bueno. Entonces, buscamos una persona juiciosamente pues que tuviera los conocimientos y las habilidades para dictarnos esta charla. Y ya Daniel debe estar por llegar, nuestra conferencista. La doctora Lilian ya está en sala. Ah, bueno, ¿dónde está? No la veo. Doctora Lilian, si por favor enciendes tu micrófono y tu cámara. Doctora Lilian. Juan Carlos, ¿por qué no? Daniel. Daniel. La doctora Lilian ya está en sala. Sí, pero le estoy diciendo a Daniel que la llame para decirle que... Ahora sí te escuchamos, doctora Lilian, buenas tardes. ¿Dónde la Ahora viste? sí. ¿Por qué no la veo? Te Aquí escuchamos, estamos. pero todavía no te estamos viendo. Ya, me sacó de repente y luego me permitió Ya te ingresar. estamos viendo Ahora sí, perfectamente. te voy a sacar aquí para que todos te podamos ver. Sí, ya ahora sí estás con nosotros, realmente bienvenido a este salón virtual. Estoy acá con muchos colegas notarios, ya tenemos 76 personas con nosotros. El doctor Juan Carlos Vargas es el director de esta comisión académica, está también acá con nosotros. Bueno, todos muy contentos realmente de poder estar aquí en esta reunión el día de hoy, que tan amablemente nos has ofrecido este espacio que es tan importante. La doctora Lilian es una socióloga y abogada, coach de vida y terapeuta sistémica, certificada desde el enfoque de Bert Hellinger. Yo quisiera que nos contara un poco qué es todo eso, porque aquí esto... Adriana, pero esperemos hasta las 6. Es que la doctora Sí. nos tiene el reloj adelantadito. Doctora Lilian, Faltan como vamos 3 hasta minutos. las Juan 6 Carlos en es mi punto. llamado, que Juan Carlos es el llamado a la razón. Entonces sí, tiene Porque toda la razón. nuestros amigos se han acostumbrado a la puntualidad. En Nuevo citamos a las 6 de la tarde y a las 6 en punto empezamos. Mientras van llegando ellos, doctora Lilian, te cuento un poquitico de la dinámica de estas capacitaciones. Durante la pandemia las hicimos, bueno, cuando recién empezó la pandemia, empezamos a reunirnos cada 8 días, los miércoles de 6 a 8 de la noche. Y este año, por solicitud de algunos colegas, las espaciamos, que no se siguieran haciendo cada semana, sino cada 15 días. El propósito es, ahorita cuando ya te hagas dueña y señora de esta sala, sí, ojalá en 1 hora y 20, 1 hora y media, nos presentas tu exposición para que los participantes a través del chat de la misma sala vayan formulando sus inquietudes. De verdad que este tema es muy, muy importante para todos nosotros. Mira, no son las 6 de la tarde, ya tenemos casi 90 personas en sala. Y con toda seguridad que algunos que apenas van en camino hacia sus casas, más tardecito se nos van a ir uniendo. De verdad, muchas, muchas gracias. Doctora Adriana, le queda un minutico antes de las 6 para que empiece oficialmente. No sé, Juan Carlos, pero mi reloj
Dice que son las 6 en punto. Ahora sí, ahora El sí. 2 de marzo, a las 6 en punto. Entonces, doctora, bienvenida a este salón virtual y quiero, ya después de haber dicho que usted es una socióloga y una abogada, coach de vida y terapeuta sistémica, quisiera darle la palabra para que empiece contándonos qué es todo eso. Todo eso, bueno, primero buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta. ¿Qué es todo eso? Todo eso es experiencia de vida, tanto personal como profesional. Tengo, ya perdí, ya perdí la cuenta cuántos años tengo de graduada. Trabajé ay, ya tenemos 106 en sala. Sí, Fui funcionaria del Estado durante mucho tiempo. Y ¿qué significa la teoría sistémica? La teoría sistémica o como terapeuta sistémica lo que quiere decir es que todo va entrelazado y funciona tal cual como un sistema interconectado. Incluso las empresas, organizaciones, organismos. Si podemos ver la empresa, si podemos ver las organizaciones como un sistema interconectado, entonces nos damos cuenta que cada miembro, cada departamento, cada persona del sistema es importante. Y de eso vamos a estar hablando un poco la tarde de hoy. Yo puedo compartir la tarde de hoy, vamos apuntando y vamos a relajarnos. Esto es un espacio que se ha construido desde el amor con profesionalidad y buscando un poco colocándome en los zapatos de cada uno de ustedes para entender qué es lo que se requiere. Vamos a hablar de cómo brindar un servicio al cliente, y ustedes se van a dar cuenta por qué hablamos de cliente y no de ciudadano o de usuario. La idea es que podamos prestar un servicio de atención al ciudadano de forma excepcional, que vamos a estar viendo la tarde de hoy. Les voy a hacer referencia, me parece crucial hacer referencia de los diferentes protocolos y documentos que existen y que le dan sustento al servicio al ciudadano. Vamos a estar hablando de la noción del servicio al ciudadano y los desafíos que en la actualidad presentan. Importancia, ¿para qué fortalecer un servicio de atención al ciudadano? 4 características imprescindibles para la atención al ciudadano, la atención al cliente, porque la invitación hoy es a salir a que hagamos el ejercicio de situar al ciudadano como un cliente de la notaría, en el sentido de que está requiriendo un servicio y que nosotros estamos prestándole el servicio, pero además nos vamos a dar cuenta que el fundamento de muchos de los documentos que soporta el servicio al ciudadano, tanto del Departamento Nacional de Planeación como la Superdenotaría, están fundamentados en estas ideas de atención al cliente. Conceptos fundamentales de la excelencia, el modelo EFQM, que no es otra cosa que el modelo de la Fundación Europea de Calidad. Algunos elementos vitales para el tema del talento humano y hacer del servicio de atención al ciudadano un servicio de excelencia. 8 habilidades para una efectiva atención al cliente, al usuario, y vamos a cerrar con unas conclusiones y recomendaciones. Esa es nuestra ruta la tarde de hoy. Por favor, siéntanse
con la mayor disposición, con la mayor eh, confianza de hacer las preguntas y que además las preguntas que consideren pertinentes y además que podamos entre todos poder buscar soluciones y mejoras a este servicio, ¿ok? Quiero agradecer los saludos. Aquí estoy viendo en el chat eh, pues los saludos de ustedes. Bienvenido. Este es un espacio, como les dije, hecho desde el amor y desde la intención de poder prestarles un servicio a ustedes que les lleve a mejorar y a fortalecer los puntos que sean necesarios. Iniciemos entonces con los diferentes documentos que existen. Como les dije, hay un protocolo que emana del servicio. Fíjense, aquí estamos viendo 5 documentos porque esto implicaría un taller a profundidad de cada uno de ellos. Aquí estamos viendo 3 protocolos. El primero que ven aquí, vamos a hacer referencia brevemente a cada uno de ellos, es el que emana del Departamento Nacional de Planeación. De la super de notarías tenemos estos 2 documentos más la caracterización del usuario y la carta del trato, ¿sí? Del trato digno. Ahora bien, ¿qué implica? Veamos a grandes rasgos qué implican estos protocolos, qué contienen estos protocolos. El protocolo de servicio al ciudadano, que yo supongo que ustedes lo manejan bastante bien, pero me parece importante que podamos socializar brevemente acerca de estos documentos. Este primer protocolo de servicio al ciudadano surge del Departamento Nacional de Planeación, del Programa específicamente nacional del servicio al ciudadano. ¿Qué contiene este protocolo? Alcance de los protocolos de servicio al ciudadano, elementos comunes a todos los canales, habla de la actitud, de la comunicación, de la corporalidad, de los espacios, protocolo de atención presencial, de atención telefónica, de atención virtual, de atención por correspondencia, derechos y deberes de los ciudadanos y de las autoridades. Ese es el primer documento que les quería hacer referencia la tarde de hoy. Vayan ahí colocando, por favor, en el chat, y los que quieran pedir la palabra, pues también ahí vamos ordenándonos de si conocen este documento, si lo han manejado, si sus empleados están familiarizados con este documento. El segundo documento al que quiero referirme la tarde de hoy es el protocolo que emana de la Superintendencia de Notariado y Registro, que con base al protocolo que les comenté anteriormente, trabaja generalidades, elementos básicos para la comunicación con la ciudadanía en el proceso de atención, los protocolos diferenciales y los protocolos por los diferentes canales. Como se darán cuenta, aquí nosotros recoge mucha información que está prevista en el protocolo del Departamento Nacional de Planeación. El segundo documento, que también se denomina Protocolo del Servicio Ciudadano, profundiza, que también emana de la superintendencia, entonces habla de la atención preferencial, de la atención presencial, tiene un flujograma de proceso bien hermoso, muy bien construido, contacto inicial, durante el proceso, a la finalización del servicio, atención de personas con vulnerabilidad, la atención telefónica, el chat institucional, el WhatsApp, y el email. O sea, está haciendo referencia a los diferentes canales que tenemos como para que los usuarios puedan contactarnos en las diferentes notarías. Bien. Entonces, fíjense que aquí yo quise quisimos presentarles
parte de ese protocolo de atención, y fíjense que muy asertivamente el protocolo está muy bien hecho, muy esquemático, claro, sencillo, preciso. Nos habla de los horarios de atención, el comportamiento de los empleados, la voz, el lenguaje, es decir, toda la comunicación no verbal, todo lo que es los gestos, ¿verdad? El puesto de trabajo y la presentación personal. Esto está contenido en ese documento. Luego tenemos la carta de trato digno, que es uno de los últimos documentos que vamos a hacer referencia en la tarde de hoy, y habla de la filosofía institucional y nos habla de 5 valores institucionales clave. Nos habla del respeto, la honestidad, el compromiso, la diligencia y la justicia. ¿Ok? Y nuestro último documento es la caracterización del usuario, que es un documento que emana en el 2020 y que habla de los aspectos generales del usuario, las políticas de participación ciudadana, la metodología y cuáles fueron las variables utilizadas para la caracterización de los usuarios, variables que son fundamentalmente sociodemográficas. Ahí tenemos estos 5 documentos que son claves para todo el trabajo, el fortalecimiento del servicio de atención al usuario. Bien, ok, entonces sigamos acá. Hemos allanado estos documentos, me parece importantísimo tenerlos claros, y quiero introducir el tema entonces con esta frase: los buenos líderes primero deben ser buenos servidores. En ese sentido, la noción del servicio al usuario se define como un beneficio intangible que tiene relación directa con la prestación del servicio, que además trae consigo unas expectativas de trato y de ayuda. Y en definitiva es por quien existimos. Y probablemente ustedes me digan en este momento, pero Lilian, a ver, el usuario tiene que ir a la notaría, o sea, no puede, no puede, nuestro servicio no lo puede suplantar absolutamente nadie. Y eso es cierto, pero a ver, en la época en la que vivimos, donde hay una cultura de la inmediatez, donde las relaciones sociales han cambiado, donde hay un acceso inmediato a la información, eso a nivel cultural nos ha llevado a un cambio sociocultural, incluso de concepción de los servicios, ¿ok? Y allí es donde quiero introducir los elementos asociados a los nuevos desafíos de la atención al cliente, de la atención al usuario. ¿A qué a qué queremos referirnos en este momento? Fundamentalmente a que en este preciso momento histórico, está en la era del cliente, del usuario. Todo se dirige al usuario, al cliente. Si ustedes, que estoy segura que ha sido así, han revisado estos documentos a los que hice referencia como introducción a este espacio de diálogo, de información, se darán cuenta que todo gira en relación al usuario. Esta es la era del cliente, es la era del usuario. El usuario está buscando vivir una experiencia completa.
¿Qué significa esto? Que quiere una ayuda instantánea, precisa, clara y que le proporcionen exactamente lo que necesita. Y los invito un poco a ser empáticos y a ponernos nosotros un momento ahorita cuando son las 6:16, ponernos un momento ahorita, calzarnos con el traje del usuario, del cliente. Si nosotros analizamos cómo es nuestra conducta, cuáles son nuestras expectativas, nosotros estamos requiriendo una ayuda inmediata en el momento exacto en que nosotros lo necesitamos. Pues del lado de allá está sucediendo lo mismo. Sobre todo se busca sentirse con confianza en lo que va a obtener en el momento en que se está relacionando con ustedes. Entonces, ¿qué es el primer paso? Es entender que no se alcanza un buen servicio únicamente que tratando bien a las personas. No es eso lo suficiente. Requiere un conjunto de esfuerzo, de profesionalismo, de eficiencia, de gestión de procesos que orientados a satisfacer esas necesidades y a satisfacerlas con éxito, las necesidades que tiene el usuario en un momento determinado. Todo entonces comienza dentro de la notaría, en el ADN de la notaría. Allí comienza todo, ¿ok? ¿Por qué yo hablo del ADN de la notaría? Porque es la cultura interna 100% orientada a esa prestación de servicio. Y ustedes me van a decir, ajá, Lilian, lo que pasa es que yo tengo un equipo de tantos empleados, ¿cómo hago yo? Uno de los desafíos que se ha estado presentando a partir del 2020 en las diferentes empresas y organismos donde llevamos desde Mafalaya Coach las diferentes capacitaciones, es el hecho primero, el nivel de estrés laboral, segundo, la desmotivación. Hay un clima de desmotivación e incertidumbre. A todos en mayor o menor medida en el 2020 nos movió el piso, nos movió las estructuras. Nunca habíamos pensado nosotros probablemente antes del 2020 poder tener una capacitación a personas tan distinguidas como ustedes en una plataforma de Zoom. Yo recuerdo en el 2019 yo comencé inicio del 2019 yo comencé con programas digitales y las personas me decían, no, es que no es igual la presencialidad. Es decir, ha cambiado la dinámica del mundo cambió, la dinámica social cambió, las interrelaciones sociales cambiaron. Y una de las cosas que nos hemos dado cuenta en las diferentes empresas y organismos donde me ha tocado hacer intervención, fundamentalmente en el tema de clima laboral y capacitación, es el hecho de que hay desesperanza, hay molestia, cambió las relaciones laborales, en muchos casos hubo incluso ajustes con los salarios y esto se hizo de alguna manera de que el empleado, tanto en la esfera pública como en la esfera privada, entrar en una dinámica de eso, de precisamente desmotivación. ¿Ok? Sigamos entonces. Hemos visto entonces los documentos que fundamentan el tema del servicio al usuario, qué es un servicio al usuario, qué significa, qué implica el servicio al usuario, cuáles son entonces estos nuevos desafíos. Estamos, como les decía, en la era del cliente, en la era del usuario. Bien, ¿cuál es entonces la importancia de tener un servicio de atención al usuario, atención al cliente fortalecido?
Lo primero es que esto crea una ventaja competitiva, nos evitamos problemas y ya les voy a comentar el por qué. Simplificar y hacer que los canales de contacto con el usuario sean accesibles y aumente la confianza y incluso la fidelidad de ciertas notarías con sus usuarios. Bien, ¿cuáles entonces? Voy a hablarle de 6 elementos que son importantes en el tema de el servicio de atención al usuario. Primero, ofrecer un valor agregado, buscar una diferenciación. Como les decía anteriormente, el usuario cada vez es más exigente, requiere un trato más personalizado, está buscando una buena atención, espacios agradables. Y finalmente, pues ahí opera una de estas variables y es el hecho de la recomendación positiva o lamentablemente la recomendación negativa que termina convirtiéndose a nuestros efectos en una queja ante los organismos supervisores o auditores de nuestras notarías. Bien, entonces esa es la importancia de un servicio excelente de atención al usuario. Como les comenté en nuestra introducción, vamos a trabajar con 4 características que son imprescindibles en la atención al usuario y que se fundamenta en el modelo de la Fundación Europea de Gestión de Calidad y que ustedes se van a dar cuenta y ustedes ahorita deben estar haciendo el ejercicio que cuando revisamos estos documentos y vemos esto que yo les estoy planteando la tarde de hoy, la similitud es de un 99%, ¿ok? La similitud es de un 99%. Este modelo se implementó fundamentalmente en el Reino Unido y fundamentalmente en el tema de las clínicas y eso generó de los hospitales, del servicio de salud, y generó tal nivel de impacto que fue asumido por las instancias gubernamentales y con las diferentes empresas y se convirtió en este modelo. Aquí yo solo estoy haciendo referencia a 4. La excelencia, y ustedes se acordarán que en el protocolo del Departamento Nacional de Planeación, habla de la excelencia, hace hincapié en el tema de la excelencia. Entonces, excelencia, y me pareció importante que la tarde de hoy pudiésemos tocar esos 8 elementos de la excelencia en la prestación del servicio al usuario: el talento humano, la gestión de procesos y los resultados. Estos son 4 pilares claves para definitivamente prestar un servicio de atención al usuario no solo eficaz, sino con excelencia. ¿Cuáles son estos 8 elementos? Primero, lograr resultados equilibrados. Segundo, añadir valor a los clientes, a los usuarios. Liderar con una visión de inspiración e integralidad. Fíjense que ya no estamos hablando simplemente de liderazgo porque yo tengo el poder o porque tengo la jerarquía. Estamos hablando de un liderazgo transformacional. La gestión de procesos, cómo optimizar esa gestión de procesos. Favorecer la creatividad y la innovación, y para esto es necesario abrir espacios de participación como lo que estamos abriendo hoy, como este espacio. Desarrollar alianzas y asumir la responsabilidad de un futuro sostenible, tanto para lo interno de la notaría como para las alianzas y lo que se pueda aportar, como vamos a ver más adelante, no solo a puertas adentro a la notaría, sino hacia puertas afuera, ¿ok? Ok.
A ver, preguntas. Hasta aquí. Preguntas. Voy a dejar de compartir un momento para poderlos mirar. Yo creo que es que era mejor, doctora Lilian, si dejamos esto para el final las preguntas. Están acostumbrados todo el Ah, equipo a que al final se hacen las preguntas. genial. Entonces sigamos. Muy bien. Entonces sigamos. Ah, entonces, como les decía, estos son los 8 elementos clave de la excelencia. Y cuando revisamos los protocolos, ahí los vemos. Como les decía, el tema de talento humano, estamos hablando de liderazgo, pero no de cualquier liderazgo. Estamos hablando de un liderazgo transformacional y eso tiene que ver con la gestión de la organización, con la gestión de la notaría. Yo no sé cómo está ahorita el clima organizacional en las notarías, pero por ejemplo, ¿qué hemos visto en las diferentes empresas? Hemos visto una alta rotación de personal, por ejemplo. Eso es un elemento que levanta las alarmas. Si nosotros fortalecemos y trabajamos el autoliderazgo, entonces estamos trabajando dentro de la organización a el fortalecimiento del talento humano como las personas, las estrategias y los recursos, y eso se ve reflejado en el servicio que prestamos. Y además, eso impacta en el resultado en personas, es decir, en empleados, resultados de los ciudadanos, de los usuarios y el resultado en la sociedad, y eso a su vez apunta a resultados claves. Y aquí era cuando le decía, cuando les hablaba de este elemento que está acá, de asumir la responsabilidad de un futuro sostenible. Que ¿a qué hacemos referencia con el futuro sostenible? No solo a la sostenibilidad en cuanto a la satisfacción del servicio prestado por parte de una notaría a sus usuarios, sino cómo podemos impactar en el contexto social, o sea, que vaya más allá. Se está buscando fundamentalmente a que haya trascendencia. Y me encantó cuando dijeron al inicio, nosotros somos muy puntuales. Empezamos a las 6, eso me encantó. Y eso es una de las habilidades blandas, una de las habilidades blandas que todo organismo, llámese empresa, organismo público, emprendimiento, eh, cualquier instancia está buscando, y es el desarrollo y el crecimiento de su unidad de trabajo, ¿ok? Existen 8 técnicas de atención al cliente, 8 técnicas de atención al cliente que son vitales para la prestación de un buen servicio. La primera, la técnica para un trato personalizado, porque como les dije anteriormente, estamos en la era del usuario, en la era del cliente. Técnica para ofrecer una atención amable. Y ustedes me dirán, Lilian, eso es claro, eso es clarísimo, nosotros lo tenemos claro. Ahora, ¿el personal lo tiene claro? Ahí es donde empezamos a hacernos las interrogantes. Técnica para una buena actitud y presencia. Y cuando me refiero a la presencia, no me estoy haciendo referencia a la forma en la que me visto, sino cómo comunico. Acuérdense que somos 80% lenguaje no verbal. 80% lenguaje no verbal. Entonces, nuestros gestos, y eso va desde el que recibe en la puerta hasta el que firma el documento y el que atiende la llamada. Técnica para la escucha mejor, técnica para dar soluciones,
técnicas de explicación, técnicas para empatizar y técnicas de interrogación. Son 8 técnicas que vamos a estar mirando la tarde de hoy y que son claves fundamentales para nuestro trabajo en las notarías y que necesitamos estimular con nuestros empleados, haciéndolos entender, como les decía al inicio, que entonces somos un sistema interconectado, no estamos desconectados. Todo cuenta desde el usuario que hizo la llamada y no por eso, y no es porque querían llenar el protocolo, fue necesario establecer un flujograma de proceso cuando recibimos una llamada telefónica o cuando se establece contacto con algún usuario a través de los diferentes canales que existen. Bien, ¿qué significa el trato personalizado? Significa que desde que llega el usuario exista un trato cordial, de confianza, un abordaje cálido. Les coloqué aquí, me pareció interesante colocarles acá, algunas preguntas. ¿En qué puedo ayudarle? Poder preguntarle el nombre incluso. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo ayudarle, César? ¿En qué puedo ayudarle, Mirna? ¿En qué puedo ayudarle, Carolina? Carlos, ¿en qué le puedo ayudar? Gracias por asistir a la reunión tal o llegar puntual a la firma del documento. Es un placer recibirle. Fulana, Fernanda, necesito que me proporcione algunos datos para poder ser más efectiva en la información que le voy a suministrar, por ejemplo. Y todo esto pasa por, como vamos a ver más adelante, todo esto pasa por trabajar la escucha activa, la comunicación asertiva, porque a veces creemos que comunicación asertiva es simplemente decir lo que pienso, siento y necesito en el momento en el que yo quiero. Y no nos damos cuenta que es el momento oportuno, que la comunicación asertiva, por ejemplo, tiene 3 pilares claves, que es oportunidad, fundamentalmente escucha y no cualquier escucha, escucha activa, y que además de esto necesito ser empático y saber saber reconocer cuáles son mis necesidades y las necesidades de mi interlocutor, por ejemplo. ¿Qué significa esto de atención amable? Acuérdense que estamos en las técnicas para prestar un servicio de atención al usuario con calidad. ¿Qué significa esto de precisamente atención amable? Atención amable es transmitir felicidad. Felicidad entendida como calma, como paz. Esto está llegando al sitio donde le vamos a poder resolver. Estamos en disposición de. Significa que el cliente se sienta a gusto, que se sienta escuchado y es algo y no es al azar que los protocolos hacen mucho hincapié en la escucha al usuario. Y ustedes me dirán, Lilian, hay usuarios que no dejan hablar. Lilian, hay usuarios que llegan y pueden ser groseros incluso. Y ahí está nuestro personal con una fuerte dosis de inteligencia emocional para poder transmitir aún en situaciones de queja, de disgusto, una actitud positiva, ¿ok? Escuchar de manera respetuosa, con interés, con entusiasmo. Uno de los problemas que se presentan generalmente es que el empleado está aquí,
frente a su puesto de trabajo, pero su mente está en lo que dejó en la casa, en los desafíos que tiene de orden personal, profesional, académicos, etc. Y ese es uno de los grandes dificultades, de las grandes dificultades que tenemos ahorita. Los distractores, por ejemplo, el móvil. El móvil es, definitivamente es uno de los grandes distractores en estos momentos y que es un completo desafío. Bien. ¿Qué significa escuchar de manera respetuosa, con interés y de gran entusiasmo y con entusiasmo? Es poder mirar a la cara, por ejemplo. Es poder atender y demostrar que estoy interesado en resolver la situación que la persona está exponiendo, ¿sí? Técnica para una buena actitud. Y cuando preparaba la presentación, me gustó esta imagen. Porque esta imagen es, a veces vemos y nos pasa en la vida cotidiana, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. Y resulta que, como les decía hace un momento, somos 80% lenguaje no verbal. ¿Qué implica el lenguaje no verbal? La postura corporal, los gestos, inclusive el tono y la cadencia de la voz. ¿Qué significa el tono? ¿Cómo le hablo yo a la persona, al usuario? ¿Cómo me refiero al usuario? ¿Cómo le gustaría al usuario que yo me refiriera a él? Con una distancia o más bien con una cercanía en el momento de hablar. Entonces hay que aprender a leer también al usuario, aprender a leer. Entonces, como les decía, la comunicación no verbal, que implica el 80% de nuestra comunicación, es parte de la corporalidad, la gestualidad, e incluso la cadencia y el tono de la voz. ¿Cuáles son esas técnicas para la mejora o para mejorar la escucha? ¿Qué implica la escucha activa? La escucha activa implica eliminar todos los distractores y poder concentrarme y poder manifestar que realmente estoy interesada en poder no solo prestarle un servicio, sino ser empática. ¿Qué significa la empatía? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me voy a referir a ella en este momento. ¿Qué significa empatizar? Ah, bueno, ahí lo tenemos. ¿Qué significa la empatía? La empatía, por ahí dice, no, es ponerse en los zapatos del otro, pero es que no es solo ponerse en los zapatos del otro, es poder conectar con la emoción del otro y entender la emoción que el otro está experimentando y por qué la está experimentando, cuál es el origen de eso. Como vamos a ver más adelante, no solo se trata de solucionar un problema, ¿sí? De darle una solución al usuario, sino es lo que decía al inicio, es toda una experiencia asociada a la atención en cada una de las notarías. Es una experiencia, a la persona, el usuario tiene unas expectativas. Y les invitaba yo al inicio a ponernos un poquito en el traje de estos usuarios. Entonces, escucha. La escucha es prestar atención a los detalles del usuario. ¿Qué es lo que el usuario me quiere transmitir? Incluso hay técnicas como la repregunta. ¿Es que acaso usted lo que quería era tal cosa, tal otra o lo otro? ¿Es que usted se le está presentando? Eso le permite al empleado validar e incluso soltar la responsabilidad en el usuario. Hay formas de manejar el lenguaje que permiten evitar que el usuario pueda engancharse con un empleado. Empatizar. Lo que les decía hace un momento es poder entender
el problema que el otro se le está presentando o la situación de ese usuario, del por qué está presente. Resuelve el dilema, una solución real y lo más pronto posible, pero no es solo resolver el dilema, no es solo darle una solución efectiva al usuario, sino es también lograr hacer un diagnóstico. Es que todo empleado de toda notaría debe estar preparado para diagnosticar, poder ubicar cuál es el origen de la situación. Si el tema es la ausencia de, por ejemplo, atención telefónica, ¿dónde está el quiebre en el tema de la atención telefónica? Es que a lo mejor ya, es que no podemos colocar a todos los operadores a atender telefónicamente porque si no el trabajo administrativo se obstaculiza, se hace más lento. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Por eso les hablaba al inicio. Todo, cuando hablábamos del modelo de excelencia, todo empleado de la notaría debe ser un líder transformacional para poder hacer efectivo estos elementos de los que estamos haciendo referencia la noche de hoy. Técnica para dar una solución y técnica de explicación. ¿De qué estamos hablando? Las personas que se están incorporando ahorita. Estamos hablando de las 8 técnicas de atención al cliente que hemos venido trabajando, los documentos que soportan la atención al ciudadano, los diferentes protocolos que existen, tanto de la notaría como del Departamento Nacional de Planificación. Vimos en la noción de atención al ciudadano, de atención al cliente, decíamos que la atención al usuario, la atención al ciudadano y la atención al cliente tienen unos puntos en que coinciden porque la nueva dinámica social implica que la atención se centra en el usuario, ¿ok? Y que esto tiene una serie de ventajas, de beneficios, y parte de esos beneficios es evitar las quejas, las denuncias en contra de las diferentes notarías en los organismos de supervisión, de auditoría. Bien, entonces, sigamos acá. Les comentaba entonces que hay técnicas para dar una solución y técnicas de explicación. Estas técnicas, la primera, la técnica para dar una solución, es que ante un problema lo que hay es un beneficio y el beneficio es el mismo servicio que prestamos cada uno de los empleados de una notaría, desde el que recibió al usuario en la puerta hasta el que firmó el documento, hasta la máxima autoridad dentro de la notaría. Otra forma de dar solución, aunque no se haya resuelto la situación, es reconocer el error y comprometerse a encontrar la manera de repararlo. Y ustedes me van a decir, Lilian, pero entonces habrá que estarle pidiendo disculpas al usuario permanentemente. En ocasiones es preferible, es más sano poder reconocer un error a tiempo a que ese error sea escalado, ¿ok? Observar el otro punto, el tema de la explicación. Observar y detectar las características de la solicitud del cliente o el usuario nos llevan a pensar en los atributos del servicio que mejor le van a servir a esa persona. Entonces, hay una técnica que dice, explícamelo como que si tuviera 5 años. Es que hay personas, y eso parte de la empatía, hay personas que con una explicación, listo, lo comprendieron, pero hay otros que no. Y ustedes me dirán, Lilian, eso es condescendiente. Si me pongo a explicarle, si pongo a mis empleados a explicarle a cada usuario
con detalle, como que fuese un niño de 5 años, no me alcanza el tiempo para todo lo que hay que hacer. En definitiva, es el mejor consejo que yo la noche de hoy les puedo compartir. El lenguaje tiene que ser directo, claro y acorde. A eso nos referimos con explicarle al usuario como que si tuviera 5 años, en un lenguaje directo, claro y acorde con el nivel de conocimiento que tiene el usuario. Y les voy a decir algo más que lo quise colocar allí eh, para, especialmente para ustedes. Y es que esto de claro, directo y acorde al nivel de conocimiento es la mejor recomendación para implementar en el tema del canal de llamada telefónica, a través del canal de las llamadas. Es fundamental, sobre todo en ese aspecto. ¿Por qué? Porque sencillamente no estamos en presencia y no podemos acompañar lo que estamos diciendo con el lenguaje no verbal. Bien, técnica para empatizar y la técnica de interrogación, que es la última técnica en estas 8 técnicas que les quise compartir la noche de hoy. Reconozco el sentir, a mí me ha pasado también y puedo imaginar cómo se siente. ¿Qué significa? Estos son 3 frases claves para lograr empatizar con un usuario y que les puedo asegurar que minimiza el conflicto. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva no es otra cosa que el poder decir lo que se piensa, lo que se necesita, lo que se opina sin que eso genere conflicto. Y como les decía, pues es un proceso y parte de ese proceso inicia con la escucha activa. ¿Qué significa reconocer el sentir? Es reconocer el problema, hacerle comprender al usuario su requerimiento y que además generar una sensación positiva. El segundo elemento es recordar las veces que a ustedes como usuarios de otras instituciones, empresas, organismos, les ha sucedido y cómo quisiera cómo hubiese querido que lo tratara. Y eso es uno de los ejercicios que aguas abajo con los diferentes empleados en las diferentes instancias dentro de la notaría se debe trabajar. Hacer que el empleado se ponga también en los zapatos del usuario. Reconocer un problema ajeno como una situación que le ha sucedido provoca tranquilidad en la otra persona y eso les puedo asegurar que minimiza y reduce el conflicto, porque en definitiva cada uno de ustedes, de los que está aquí presente, quiere evitar o minimizar la posibilidad de conflicto por parte de un usuario en los servicios que se prestan en las diferentes notarías. Con relación a la explicación, que es la siguiente característica, a enseñar al empleado, a todos los empleados, a hacer preguntas cerradas, abiertas, orientadas, preguntas incluso de clarificación. Esto es lo que, esto es un elemento fundamental para minimizar el conflicto, además de la empatía. Aprender a hacer preguntas cerradas que el usuario no tenga posibilidad de armar un conflicto, una discusión. Las preguntas abiertas nos permiten explicar asuntos y obtener con mayor claridad y entendimiento qué es lo que el usuario está requiriendo. Aprender que en el momento en que se pudiese presentar un conflicto, una confusión, una situación errónea con el usuario, se pueda hacer una pregunta orientada a que se lleve a un fin específico.
Las preguntas de clarificación nos ponen en definiciones comunes a las que a todos los que están participando en un proceso específico. Bien, entonces estas son las 8 técnicas para prestar un servicio, y además van amarradas a las habilidades, a una serie de habilidades que denominamos habilidades blandas. ¿Qué significa habilidades blandas? Fíjense, hay estudios que dicen que el 77% gerentes de talento humano de las empresas más importantes del mundo están buscando profesionales con habilidades blandas. ¿Qué son estas habilidades blandas? Son una serie de habilidades que permiten hacer crecer una empresa. ¿Como cuáles son las habilidades blandas? Puntualidad, organización, creatividad, inteligencia emocional, comunicación asertiva, liderazgo, resiliencia, empatía, innovación. Esas por nombrarle algunas de las habilidades blandas que nosotros como líderes en las diferentes notarías debemos buscar elementos alternativas que nuestros empleados, que todo el equipo de la notaría pueda formarse, fortalecer y entrenarse en estas habilidades. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que no es resiliente, no va a ser resiliente nunca. Ah, ya va, esperen un momento. La neurociencia ha determinado que a través de la neuroplasticidad que nosotros aprendemos hasta una hora, minutos antes de morir. Entonces, como habilidades, son habilidades que pueden ser introducidas en el personal, que pueden ser entrenadas, que pueden desarrollarse, todas estas habilidades a las que le he hecho referencia. Bien, bueno. Se escucha muy mal. ¿Y por qué no me dijeron? No, te estamos escuchando bien. Ah, es que leí en el chat que que se escuchaba mal. Le Yo, pedimos a nuestro asistente que por favor le suba un poquito de volumen a su dispositivo, pero estamos escuchándote bien. bueno, bueno, muy bien. Ok, bueno, yo necesito el feedback, necesito para luego pasar para luego pasar a las, ¿cómo se llama? Si ustedes están escuchando mal, puede ser un tema de la señal donde se encuentren, ¿bien? Porque por ahí leí de nuevo algunos comentarios. Ok, vamos a dejar aquí. Juan Carlos, sí, señor. Sí, cuéntanos. Ok, yo creo que pudiésemos entrar a preguntas, si es necesario, pues retomar alguno de los puntos. Por ahí hay varias personas que dicen llegamos tarde y que si van a tener acceso a la información, a Sí, la grabación. efectivamente, a todos les recordamos que la próxima semana esta conferencia estará subida en YouTube. Ingresan a YouTube, buscan Unobog y ahí encuentran todas las conferencias de nuestros miércoles. Generalmente las subimos una semanita o 10 días después, una vez que hayamos editado la grabación. Perfecto. ¿Les parece bien que entremos a preguntas? ¿Listo? Si así lo deseas. Sí, me parece interesante que pudiésemos entrar a preguntas. Parece que todo el mundo está tan contento escuchándote que no han formulado preguntas en el chat todavía.
¿En serio? Ya Ya me tenemos, asusta, ya me no, asusta. tenemos muchos saludos y muchas manifestaciones de felicitación, pero todavía no han formulado ninguna pregunta. Yo creo que Oh, es que todos están felices escuchándote y no quieren interrumpir. ¿En serio? No, ya me preocupo. No, no te Ay, preocupes. mira, ya me preocupo porque Vea, digan hay ustedes, cari- además que yo le di a esto, pero a la velocidad, yo me apasiono, este es un tema que realmente me apasiona, ¿verdad? Porque como les dije al inicio, pues desde hace ya bastantes años, ya no trabajo para la administración pública, pero fueron 20 años. Lo que pasa es que me conservo linda y bella para ver si se animan a preguntar, a decir algo, ¿sí? no te Porque conservas todo. o todo quedó muy claro o todo quedó muy confuso. Y eso me preocupa. Además me gusta cómo... Ajá, mira, ve, aquí están apareciendo preguntas. Están apareciendo... Preguntando cómo calmar a un cliente alterado, nos pregunta Andrea. Sí, genial, Andrea, genial esa pregunta, ¿ves? Ok, ¿cómo calmar un cliente alterado? Mis amores, y me permiten el exceso de confianza. Mis amores, calmar un cliente alterado pasa por estas técnicas que revisamos, por estos elementos que vimos acá sobre el liderazgo, sobre el liderazgo transformacional. Implica aprender incluso aprender a respirar para poder escuchar, porque es que el tema emocional, y por eso es que es una habilidad clave el tema de la inteligencia emocional. Usted puede calmar a una persona con su corporalidad. Por eso les decía, somos 80% lenguaje no verbal. Hay una técnica que es esta. No sé si se dieron cuenta que al inicio de mi exposición yo hablaba así y les ponía así. Los que estaban mirando la cámara se dieron cuenta que no solo nos estaban escuchando, se dieron cuenta que durante la exposición yo hacía este gesto. Este gesto lo que le manda la información a nuestro cerebro reptil es: yo no vengo a hacerte daño, yo no vengo a hacerte daño. No lo tengo que decir. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a defender, hacemos esto. Pero si enseñamos al empleado que está en primer contacto con el usuario y que es el que recibe la queja y esa persona alterada, a utilizar los recursos de su corporalidad, nosotros podemos calmar a un cliente enfadado o alterado sin necesidad ni siquiera de pronunciar palabras. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que está buscando? A veces, y eso lo dice, eso lo revisamos cuando vemos a profundidad cada una de estas técnicas, porque esto sería una capacitación en profundidad cada una de estas áreas, que es lo que decimos. La mayoría, o sea, no la mayoría, eso sería un pensamiento disfuncional, pero muchos usuarios llegan alterados ya a la notaría, llegan ya alterados al servicio. Porque, bueno, porque están por la misma razón que les comentaba, que muchos empleados en este momento sienten desmotivación. Todavía no hemos salido de los efectos de la pandemia. Estamos transitando todavía los efectos de la pandemia. Yo no sé si ustedes tuvieron acceso hace 3 semanas, se emitió un informe que decía sobre estrés laboral, y decía que en el 2019 el 8% se reflejaba 8% de ansiedad laboral. En el 2021 se reflejó un 39% de
ansiedad laboral. Como ustedes se darán cuenta, o sea, no fue que fue increciendo, fue que definitivamente se disparó la ansiedad laboral. Y nosotros como líderes en las diferentes notarías también tenemos que entender que eso es una realidad. Y también debemos entender que el usuario llega con esa realidad, porque ninguno de los dos, ni el empleado ni el usuario viven en galaxias diferentes. Vivimos en el mismo país, en la misma sociedad, en el mismo mundo y estamos bombardeados con los mismos estresores que todos, solo que algunos lo manejamos mejor y otros no lo manejamos tan bien. Entonces es fundamental. Y la otra técnica, además de la corporalidad, los gestos que les hacía referencia, es poder escuchar. Y escuchar, no sé si se los dije o si lo pudieron leer. Escuchar implica escuchar por completo, así míralo, aquí está, por completo el detalle de toda la información del cliente. Y usted mira, es que no podemos dejar, Lilian, que se instale a hablar todo lo que quiera, porque entonces, ¿cómo hacemos si la larga fila que nos está esperando? Pero es también aprender a escuchar y decirle, oye, poder también hacer que esa persona se empatice con el resto de la fila. Bien, eso es fundamental. A ver, vamos a ver qué otras, a ver, vamos a tratar, voy a tratar de cómo se pueden desarrollar las habilidades blandas. Eh, ok, ¿cómo desarrollamos las habilidades blandas? Con la práctica. Con la práctica. Hay diferentes ejercicios. Ejercicios, por ejemplo, yo los felicito. El grueso de los participantes aquí tienen por lo menos que los veo, no los conozco a todos, o sea, sí, no los conozco a todos, pero la puntualidad es una habilidad blanda. Es una habilidad blanda. ¿Cómo manejamos, cómo aprendemos nosotros inteligencia emocional? Fíjense, la inteligencia emocional, la definición, la noción de inteligencia emocional se las voy a compartir. Es la habilidad que tiene una persona de poder reconocer, aceptar y gestionar sus emociones para el logro de un objetivo en común. Eso es inteligencia emocional. La inteligencia emocional va en dos vías: de la persona hacia adentro, autoconciencia y autocontrol, y de la persona hacia su entorno, empatía y habilidad social. ¿Ven cómo caemos en el mismo círculo? Inteligencia emocional, eso es inteligencia emocional. Pensamiento creativo, por ejemplo, ¿cómo se entrena el pensamiento creativo? Y primero, identificando los pensamientos disfuncionales. Les voy a poner un ejemplo. Todos los usuarios son mal geniados. Eso es un pensamiento disfuncional de tipo generalización. ¿Cómo nosotros resolvemos ese asunto? Siendo más consciente de la manera en que se piensa. Por eso es que las grandes empresas están invirtiendo tanto dinero en el desarrollo de las habilidades de sus empleados. Porque es que un empleado con actitud positiva, con mentalidad expansiva, creativa, con un buen manejo de la gestión emocional, es un empleado que va a saber controlar al usuario que llega, que es impulsivo, que es reactivo, pero además va a ser mucho más productivo que un empleado que está aquí queriendo estar allá en lo que dejó en su casa o en las diferentes situaciones que tiene, o que está aquí, cuando digo aquí es estar en presente, y que quiere estar allá en el futuro, en el carro, en el apartamento, en lo que se va a comprar, en la novia que va a ver, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Leí por ahí una pregunta que decía, y me encanta que pregunten, que decía, ¿en qué otros organismos
Lo vi por ahí. ¿A qué otros organismos? Buenas noches. ¿Cómo las entidades del Estado, aparte de las notarías, implementan la calidad de servicio? Ok, como les comenté al inicio, y voy al inicio, no solo, me parece muy bonito, muy loable y muy interesante que la super de notarías y registro haya hecho todo el trabajo de documentar este protocolo de servicio al ciudadano, la caracterización del usuario, la carta del trato digno, pero obviamente este protocolo de servicio al ciudadano que emana del Departamento Nacional de Planeación, específicamente del Programa de Atención al Usuario, debe ser implementado en todo organismo público, en toda institución pública, en todo organismo del Estado. Eh, pues es obligatorio y ahí como se dieron cuenta establece, fíjense, para acá, para mostrarles, fíjense que yo les comentaba al inicio de la exposición que cada uno de estos documentos tiene una información que es vital y que establece cuál es la ruta de atención, cuál es el flujograma de proceso, qué decir y qué no decir frente a los diferentes canales de atención, tanto la presencial como la telefónica, como la virtual, incluso la correspondencia. Bien, todo el tema de correos electrónicos. ¿Ok? Fíjense que el contenido, un poco les compartía cuál era el contenido de cada uno de estos documentos dentro de el programa, el protocolo que emana del Departamento Nacional de Planeación. Fíjense que nos habla de los derechos y deberes de los ciudadanos y de las autoridades en general, no solo del personal notarial, sino de las autoridades en general. Como les comentaba, el de la Superintendencia de Notariado y Registro nos habla de las generalidades y cuando ustedes revisan las generalidades es esto que vimos aquí, es parte de esto que vimos aquí. Llegar 15 minutos antes de la atención, de abrir la notaría como tal al público, 15 minutos antes. Hay una cosa que es importantísima y es ver el clima. Fíjense que ahorita se está hablando de la felicidad en el trabajo. Y ustedes dirán, ay, qué término tan romántico. Y pues sí, puede ser romántico, pero a ver, el tema de la felicidad laboral, de la felicidad en el trabajo, lo que nos está diciendo es reducir niveles de estrés, que el trabajo realmente sea una oportunidad de crecimiento, de expansión, de poder, de participación y está íntimamente vinculado al tema del liderazgo. Nos habla de la presentación personal. Como ustedes se dan cuenta, parte de la información que yo les transmití el día de hoy con relación al modelo el modelo de la Fundación Europea de Gestión de Calidad está recogido en nuestros protocolos. Está recogido en nuestros protocolos. Se llama diferente, pero fíjense, les estoy hablando por ejemplo, de la habilidad blanda de la puntualidad. Y aquí nos habla de la atención y nos dice que debemos llegar 15 minutos antes de aperturar. La expresividad del rostro, aquí estamos hablando del lenguaje no verbal, que es el 80%. Aquí nos está hablando de la voz y el lenguaje, cuando yo les hacía referencia de la cadencia y el tono de la voz. Es que a veces hablamos y estamos o sea, a ver, no hay coherencia entre lo que estamos diciendo y lo que estamos expresando. Y eso es importante. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Doctora Lilian, hay tres que van muy entrelazadas. Dígame, Le están ayúdeme. preguntando, ¿qué proceso hay que hacer cuando un usuario llega siempre de mal genio? A veces son inclusive clientes nuevos, no dejan de ser groseros. ¿Qué tips para que los funcionarios, para los funcionarios que están frente a ellos? Otra preguntita es, y cuando el usuario llama alterado, la atención telefónica,
¿Qué lenguaje podemos utilizar para tranquilizarlo y poder racionar con él para darle la información requerida? Y cómo se puede manejar un usuario que ataca la función notarial desde el servicio que va a solicitar, por ejemplo, por costos, por tiempos en otras entidades. Son tres intervenciones distintas, pero creo que van más o menos concatenadas si nos ayudas con eso. Claro, claro que sí. Aplicar la técnica de la explicación, ¿sí? Yo, específicamente en el tema de la atención telefónica, que es tan complejo porque no le estamos viendo el rostro a la persona, simplemente la persona está llamando probablemente alterada. Lo primero es, hay una herramienta o hay una técnica que es la repregunta. No, el empleado debe elevarse del conflicto, esperar que la persona hable y guardar silencio y poder escuchar, ¿sí? Hasta que pueda preguntar, haya el espacio para preguntar y decir, usted lo que necesita es eh, firmar el documento hoy, firmar el documento en 15 días, necesito una asesoría. Era lo que les decía de llevar, de aprender a hacer una pregunta asertiva que saque al usuario de su estado emocional y su estado mental, fundamentalmente. Esa es la recomendación, sacar al usuario del estado mental y el estado emocional. ¿Cómo? Con la repregunta. Usted lo que quiere, hay que tener, fíjense, una de las recomendaciones que yo he hecho cuando he dado esta capacitación en otros espacios es a tener un listado de preguntas claves para neutralizar a un usuario, a un cliente enojado, a un cliente con queja. Una cosa es, obviamente, el escenario de un usuario que llega enojado, porque llegó enojado, y otro usuario, el usuario que tiene una queja. Frente al usuario de la queja, se escucha la queja y se asume si hay algún error, porque eso va a minimizar. Es que lo que necesitamos buscar es que el empleado minimice el conflicto, no entre en la confrontación, no cuelgue o simplemente deje al usuario hablando solo o se dé media vuelta. Por eso esa es la importancia de la inteligencia emocional. Es un conjunto de elementos que necesitamos nosotros poner en práctica para poder minimizar el conflicto y poder llegar a una solución. Usted quiere resolver la situación, permítame ayudarle. Lo dejó fuera de base. Ahí el hombre no puede seguir peleando. Incluso si en ocasiones el empleado debe retirarse y hacer que otro empleado haga la atención. Porque a veces miren, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo, lamentablemente. Y hay personas que se enquistan con un empleado. Hay usuarios que ven al empleado y ya se ofuscan. Y ustedes me dirán, bueno, ¿por qué pasa eso? Mire, a veces hasta porque le recuerda un familiar o le recuerda a alguien, o el perfume, o la forma en la que se gesticula. Y cuando eso sucede, cuando la situación es así, es preferible incluso retirarse y hacer que otro empleado atienda al usuario para evitar y minimizar el conflicto que se pueda presentar. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Sí, nos dicen que estamos a veces frente a un tema de salud mental. Como colaboradores, ¿qué podemos hacer para separar los inconvenientes del hogar con los del trabajo? O sea, si alguna técnica hay que nos recomendés para poder intentar aislar las situaciones familiares de las situaciones laborales. Sí, excelente pregunta. Felicito a quien hizo la pregunta. Excelente pregunta. Es un tema de salud mental, ciertamente.
Mire, la clave es estar en presente, estar en presente. ¿Cómo estoy en presente? Y ustedes dirán, ay, otra que viene con el cuento del mindful, y no, pero realmente es así. De hecho, las empresas están invirtiendo en programas de mindful para sus empleados, porque es poder estar en presente. ¿Qué significa estar en presente? Mis amores, y vuelvo yo con mi exceso de confianza, es que yo estoy aquí en este momento, cuando son las 6 y ya no sé, 6:17, ¿verdad? Estoy aquí, 7:17. ay, 7:17, yo me quedé a las 6, ¿ven? Cuando son las 7:17, yo estoy aquí pendiente de lo que estoy haciendo, estoy con ustedes, estoy con 296 personas, conmigo 297, estamos aquí en presente. Yo no estoy pensando si tengo hambre, qué voy a hacer a las 8:30, ni a las 9, ni a las 10. Es estar en presente. Eso hace que de alguna manera tú puedas separar las dificultades que se presentan en otros espacios, los desafíos que se presentan en otros espacios y estar en el lugar. Ah, otro elemento, hay que trabajar en nosotros, en nuestra salud emocional. Es clave, como les decía, hace 3 semanas, el informe que dice que en el 2019 los niveles de ansiedad laboral eran del 9% y están y subió a del 8% y subió al 39%. O sea, se dispararon los niveles de ansiedad registrados en el área laboral. Eso ya nos va dando una alerta, nos va diciendo que la situación está compleja. Entonces, ¿qué pasa? Hay que aprender fíjense, una de las habilidades blandas, que no recuerdo si se las dije, es el tema de la gestión del tiempo. La gestión de tiempo, no se gestiona el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, para vender los cursos, porque la gente lo entiende así, se le dice gestión de tiempo. Pero realmente es organización de tareas en una unidad de tiempo, porque el tiempo no lo podemos gestionar. Las personas altamente productivas o las menos productivas tenemos 24 horas, no hay nadie que tenga 48 horas, 62 horas, no, el día tiene 24 horas, por consiguiente no podemos gestionar el tiempo. Lo que podemos gestionar es el nivel de organización y qué ejecuto yo en esa unidad de tiempo. ¿Qué pasa, mis amores? Que, como les decía, hay unos distractores, hay unos distractores. O sea, el cáncer realmente en este momento de la productividad es los distractores. Esos distractores nos roban calidad de tiempo con la pareja, en el trabajo, con los hijos, en el ámbito académico, etcétera. Entonces, hay que aprender a gestionar nuestras tareas durante el día para que haya espacio también de recreación. Quien quiera trabajar pensamiento creativo debe aprender a tener tiempos de recreación. Es importante poder desconectarse. Una de las situaciones que se presentaron en el 2020 con la pandemia y el teletrabajo era que las personas no podían separar el tema del hogar con el ejercicio laboral, entonces todo estaba revuelto allí y eso genera mucha ansiedad, genera mucho estrés, fundamentalmente genera mucho estrés. Entonces, ¿qué debemos aprender? Es un conjunto, para quien hizo la pregunta que me pareció genial, es un conjunto de técnicas, de herramientas, de estilos de vida que necesitamos implementar para poder, no los separamos como tal,
porque pues, somos el mismo ser humano y pues hay momentos en los que pues, recordamos que dejamos al hijo que estaba quebrantado o que la mamá, o sea, a cada uno de los colombianos nos ha tocado sufrir directa o indirectamente los efectos de la pandemia y como les decía, todavía estamos transitándolos. Todavía hay familias que han perdido 2, 3, 4, 5 miembros. Hay familias que su nivel económico se vio, su capacidad adquisitiva se vio mermada. Hay personas que han pasado momentos difíciles, personales y colectivos, y eso es una situación de las que tenemos que estar conscientes que nosotros como líderes, pero también los diferentes miembros del equipo de trabajo también puede que hayan pasado por situaciones como las que estamos describiendo. Entonces, son varios elementos. Como les decía, aprender a estar en presente. ¿Cómo se está en presente? Incluso cuando yo tengo personas en el coaching que necesitan trabajar eso, el poder estar presente y que el escenario laboral no interfiera en el escenario familiar ni que intervenga en practicamos unas técnicas como es, por ejemplo, describir lo que se está haciendo. Fíjense que hay muchas personas que sufren del monólogo, el monólogo interno. Ustedes deben de tener dentro de su equipo de trabajo el que llaman para una reunión y no lo han sentado cuando ya la persona viene haciéndose la idea, seguro que este man me va a llamar la atención o me va a despedir o me va a decir que hice tal cosa mal. Esos se llaman monólogos y esos monólogos son supremamente tóxicos y supremamente limitantes para cualquier persona y fundamentalmente para la productividad personal. Y hay personas, cuando yo doy talleres o estamos trabajando en el coaching productividad personal, hay personas que lo miran así como me quieren explotar, me están sacando lo último, ¿no? Y productividad personal que es lograr los objetivos que me he propuesto en un tiempo definido, optimizando no solo el tiempo, sino los recursos, las energías, la emocionalidad. Eso es productividad personal. Eso realmente es productividad personal. Entonces, les puedo recomendar para las personas que les cuesta o tienen esos monólogos permanentes en cualquier escenario, es poder estar en presente. Incluso hay formas de sentarse que identifican cuando una persona no está en presente. Cuando ustedes vean un empleado con los piecitos hacia atrás, esa persona no está en presente, algo lo está inquietando. ¿Sí? Y eso es efectivo, o sea, así como hay estudios científicos que dicen que para que una persona se eleve su autoconfianza es recomendable verse en el espejo y tomar la postura A, ¿sí? La postura de superhéroe se llama. Hay estudios científicos que avalan esto que les estoy diciendo, pues también es cierto que hay posturas, porque como les digo, nuestra postura corporal habla. ¿Qué más tenemos por allí? Volviendo al tema del manejo del tiempo, nos preguntan cómo, perdón, escúchame que se me escapó. ¿Cómo podemos administrar el tiempo para que se alcance a atender oportunamente las solicitudes de los usuarios y todas las responsabilidades que tenemos en el trabajo? Bueno, yo tengo que ser sincera con ustedes. Eh, la gestión de tiempo pasa por poder hacer un diagnóstico. A ver, porque entiendo que lo están planteando como la gestión de tiempo en la notaría. Entonces, nosotros tenemos que ser honestos, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. Necesitamos como líderes poder hacer un diagnóstico. ¿Qué implica el liderazgo transformacional? El líder transformacional está focalizado en el cambio y sabe que la efectividad de su labor pasa por hacer que cada uno de los miembros del equipo se convierta en un líder.
El líder transformacional es capaz de poder hacer una radiografía y decir claramente es que tengo debilidad en esto y en lo otro, dentro de la organización. Me explico. Entonces, lo primero es, a ver, ese empleado, por decir algo, o esa notaría cuyo notario siente que no le da como para poder hacer una gestión de proceso eficiente, primero hay que revisar, ¿tengo el personal completo o tengo debilidad en cuanto a número de empleados? Segundo, ¿estoy cumpliendo? O sea, tengo el empleado idóneo con el perfil idóneo eh, para resolver, solucionar o tramitar lo que sea necesario. Si tengo el número de empleados idóneo, porque conozco el proceso y sé cuántos necesito. Si tengo el perfil profesional idóneo para hacer el trabajo, entonces ya ahí comienzo a identificar dónde están los quiebres. Es que hay un empleado que tiene mayor cantidad de documentos que tramitar que otro, es que este se me está distrayendo, se distrae, no está en presente, es que hay un clima laboral que no favorece o que debilita, más bien, pongámoslo en positivo, que debilita la ejecución de las tareas. Es importante establecerle metas a los empleados, establecer, o sea, si ustedes quieren el gran secreto de la gestión de tiempo, digamos, que ya, como ya les expliqué, no se gestiona el tiempo, sino las tareas, definan objetivos SMART. Definan objetivos SMART para ustedes y para cada uno de sus empleados. Que se le pueda hacer seguimiento, que le puedan hacer, mire, aquí yo se los puse, lo que pasa es que no entiendo por qué esto ahora no quiere, se quedó ahí en las recomendaciones y no quiere. Fíjense, cuando yo les hablaba de esto del talento humano, capacitar, evaluar, revisar, yo aquí puse perfeccionar, pero la idea es mejorar, ¿sí? La idea es que mejoremos. Es ir siempre en expansión, siempre mejorando. Pero hay que capacitar al personal, hay que evaluar el personal, hay que revisar dónde están los quiebres y qué está originando. Miren, los climas laborales a veces impactan en nuestro, bueno, a veces no. Los climas laborales impactan en la productividad de una organización, de una notaría, de un espacio, impactan. Entonces, después que hemos revisado eso, entonces ya podemos, lo que les decía, definir objetivos SMART. ¿Qué son objetivos SMART? Que sean objetivos específicos, medibles, en una unidad de tiempo, alcanzables, realistas y que tengan relevancia para la institución. No hay algo mejor. Mire, yo recientemente estuve dictando una capacitación para la Coca-Cola y, estos elementos de productividad, ¿sí? No estamos hablando de atención al cliente, sino específicamente el tema de productividad. Pudimos ver los cambios. Las personas, o sea, funcionan mejor cuando tienen objetivos claros, medibles, alcanzables, realistas, que tienen un tiempo definido de ejecución. Eso es clave. Quieren mejorar, o sea, si ya revisamos, tengo el personal suficiente, tengo el personal idóneo en cuanto al perfil, tengo un buen clima laboral, entonces lo cuarto que tengo que hacer es definir objetivos SMART. Así. ¿Qué más? Listo. Aprovechenme. Están muy activos con las preguntas, con las intervenciones. ¿Cómo manejar el ambiente laboral y el surgimiento de relaciones interpersonales cuando pasan a otro nivel? No entiendo la pregunta, ¿qué es el otro nivel? ¿Cómo que? De ser compañeros de trabajo a hacer una relación personal o algo así.
Ah, puede ser eso, ya pasar a una relación afectiva. ¿Cómo se maneja el ambiente laboral y el surgimiento de relaciones interpersonales cuando pasan a otro nivel? Bueno, mi doctora Adriana, Señora. necesitamos separar esa pareja por la salud mental, por la Sí, salud mental de cada uno. Pues eso de verse en la oficina y verse en la casa, terrible. Tenaz, eso es tenaz. Pero bueno, no me queda claro, así que no me voy a atrever a decir muchas cosas, Listo. salvo este desliz de mi parte. Les pido disculpas, pero un poco para que nos riamos, pues. Lilian, nos preguntan qué técnica utilizar para mejorar la armonización, bueno, para armonizar dentro de nuestro sitio de trabajo, para poder exteriorizarlo a los usuarios. Sí, me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Miren, como, partiendo de la premisa de estos datos estadísticos acerca de la ansiedad laboral, que son bien alarmantes, de verdad que son bien alarmantes, aquí hay un tema y el tema es la motivación. La motivación no es suficiente. ¿Qué enseñamos nosotros en el coaching? Nosotros en el coaching tanto personal como grupal, nosotros lo que enseñamos son técnicas para disminuir los espacios que hay entre la motivación, la alta motivación y las caídas de la desmotivación, porque es normal en los seres humanos, es muy normal que nosotros nos estemos días muy motivados y otros días donde caiga. Entonces, pero o sea, no podemos, necesitamos aprender a delegar. Por eso es que necesitamos aprender a ser líderes. Por eso es que necesitamos aprender de liderazgo transformacional. Yo, como ustedes se darán cuenta, yo amo el liderazgo, o sea, estoy convencida porque además es lo que está marcando la tendencia en el mundo de poder trabajar de poder generar líderes transformacionales. El líder transformacional no es grande por el poder que ejerce, por la autoridad que tiene. El líder transformacional es grandioso porque hace que los otros también sean exitosos como lo es él o como lo es ella. Eh, o sea, el notario tiene muchas cosas que atender, pero el líder transformacional enseña con el ejemplo, no se queda con la información para sí. Entonces, comparte la información. Eso por una parte. Segundo, entonces enseña con el ejemplo. Y parte de esto implica poder delegar a las diferentes estructuras que puede tener la notaría, ¿verdad? Que esas personas que están al frente de esos, digamos, departamentos, llamémosle así, también puedan ser líderes transformacionales que motiven al personal para poder garantizar un servicio de atención al usuario de calidad, eficiente, excelente, de excelencia, como dijimos como tiene el título esta capacitación, esta conversación, además de lo que hemos hablado, además del tema de la excelencia, de tener claro cuáles son los parámetros de excelencia, de conocer los protocolos, de las técnicas que existen, implica además poder motivar, tener, por ejemplo, espacios donde el empleado se sienta con la confianza, con la tranquilidad de poder expresarse, hacer partícipe al empleado de las adecuaciones en la gestión de procesos, poder trabajar. Fíjense que cada vez más las empresas tienen espacios en blanco, totalmente en blanco, y tienen espacios para que los empleados puedan expresarse, carteleras donde puedan expresarse. Por ejemplo, por ejemplo, en Montimpetrol, que es una empresa con la que yo generalmente trabajo, cada 2 meses estoy dictándole talleres de habilidades blandas. Nosotros allí tenemos una pared donde están las fotos de los empleados y donde
a pesar de que la sede está aquí en Bogotá, pues ellos obviamente hacen trabajo de campo y se ha logrado que el trabajador de aquí, de la sede, tenga cercanía y empatía con el empleado que está en campo, lleno de tierra, metiendo las tuberías, montados en las tractomulas, porque hay espacios, están esos espacios de, para desarrollar las habilidades sociales. ¿Qué implica esto de desarrollar las habilidades sociales? Atreverse a hablar, a decir, a opinar, a hacer actividades incluso lúdicas, ¿verdad? Que permitan que haya una expresión, el empleado del mes, el que mejor atención aquí hay una recomendación que a pesar de que no la escribí, la tenía en mente y la acabo de recordar. Y es el hecho de poder tener espacios de evaluación. Y eso es un elemento bien interesante y bien importante incluso para el notario, para ustedes como líderes. Y es poder establecer un mecanismo sencillo que ustedes le puedan pasar, distribuir entre los usuarios donde califiquen el servicio de la notaría. Eso les sirve a ustedes de respaldo frente a cualquier situación que se pueda presentar. Oye, porque somos humanos, pues. Somos humanos y pudo haber algún empleado o algún usuario haber malinterpretado un gesto o una palabra de un empleado. Y ustedes tienen su evaluación. Hagan evaluación. Yo no sé cuántos de los notarios que están aquí tienen evaluación del servicio. Una pequeña ustedes le puedan pasar, y eso no se necesita mucho, eso se desarrolla una encuesta en un Drive, en un formulario de Google o de Microsoft, y ellos mismos le van arrojando las estadísticas, una cosa bien sencilla donde diga, estuvo satisfecho, quién lo atendió, y eso les sirve a ustedes como notarios para decir, oye, en este mes el empleado que mejor atendió miren, eso ustedes dirán, bueno, eso tiene un impacto en la salud emocional del empleado que ustedes no se imaginan. Cuando el empleado se puede sentir parte de la institución, tiene por eso les decía, el ADN es de la notaría. El ADN de la atención al usuario está en la notaría, en focalizarse en dar ese 100% de atención, pero no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar lo que no tengo. Entonces necesitamos trabajar puertas adentro, por eso hablábamos de profesionalización, de calidad, de poder también darle al empleado el espacio para que se pueda expresar, para que pueda sentirse parte importante de, no solo la motivación. ¿Cuáles son las recomendaciones? Socializar los protocolos de servicio al ciudadano. Estoy segura que ustedes los conocen, pero revísense a ver dentro de sus empleados si conocen esos protocolos. Diseñar programas de capacitación orientados a desarrollar, fortalecer habilidades blandas, diseñar un plan de sensibilización al personal, crear espacios de participación de las adecuaciones para fortalecer el servicio de atención al usuario y revisar el clima organizacional y la felicidad laboral. Esas son las recomendaciones. Como les decía, ¿cuáles son las habilidades blandas? Liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, empatía, actitud positiva, gestión del tiempo, que ya saben que es organización, escucha activa, pensamiento creativa,
creativo. Esos son estos son 8 de las muchas habilidades blandas que existen a nivel de organismos, organizaciones, ¿sí? Doctora Lilian, nos preguntan, ¿cómo le explicamos al usuario que no siempre tiene la razón y que no todos los trámites se pueden hacer como él lo desea? Ok, teniendo con claridad, teniendo los procesos claros, que ustedes lo tienen obviamente y sus empleados también lo tienen claro, pero ahí, o sea, desmonten al usuario. ¿Cómo se desmonta al usuario? Entendemos su necesidad. Ajá, ok, me entendió. Ya. Entendemos su necesidad, entendemos su urgencia. Nunca utilicen el pero, no, porque el pero es así, te entiendo, pero nada, la razón la tengo yo. Entonces, por eso es que el lenguaje, las palabras, el uso de las palabras, por eso la programación neurolingüística es como tan importante, porque la programación neurolingüística implica que el uso de las palabras. Si ustedes utilizan pero, ay no, ya, en lo bonito que dijimos al inicio, se acabó el resto, porque ya me puso el pero, es lo que ella, es lo que es, lo que ella dice. Entonces, el proceso es, entendemos su necesidad. El proceso establecido es este y está en el reglamento y no lo podemos cambiar. Quisiéramos cambiarlo. De ustedes en el fondo saben que no lo van a cambiar, no lo vamos a cambiar, ¿sí? Ahí les estoy dejando mis datos por si están interesados en procesos de capacitación. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué otras preguntas tenemos? Muchas gracias. Bueno, todos se pusieron ahora muy activos. Pero tenemos que tener en cuenta también que la doctora Lilian no la podemos detener acá eternamente, ¿no? Bueno, Así. vamos a leerte las 2 o 3 últimas preguntitas. ¿Qué pausas activas recomiendas hacer dentro del horario laboral? ¿Cómo hacerlas? Excelente, excelente pregunta. Eso disminuye los niveles de, eso es salud, eso es salud, eso es salud mental, ¿oyeron? Vital hacer, vital. Mire que se los digo yo. Yo tuve, antes de este espacio tan querido, yo tuve que ponerme un parche en mi espalda. ¿Por qué? Porque he tenido varias conferencias con la Cámara de Comercio la semana pasada, tuve muchas, tuve mis cochís, los talleres, y ¿qué pasa? No me rompí, porque todo es cuestión de hábito. Rompí el hecho de hacer mis pausas activas. ¿Qué recomiendo yo de pausas activas? Ah, es más, ay, cómo me gustaría poder trabajar con todos ustedes. Deleguen un funcionario por semana, que sea quien haga las pausas activas. Involucren incluso al usuario, los podemos involucrar. ¿Cómo hacemos? Pausa activa no necesitamos media hora. En Montimpetrol las pausas activas son 5 minutos y que lo que pasa es que ahí hay una persona fisioterapeuta encargada de las pausas activas, pero es porque la tienen allí. Pero ahorita se me ocurre que ustedes busquen un funcionario que le guste, le llame la atención y que además puedan que además puedan, eh, que además puedan ir rotando para hacer esas bases esas bases de liderazgo transformacional del que le estoy hablando. ¿Y qué es pausa activa? Simplemente pararnos de la silla, ¿verdad? Cada 2 horas, el colectivo, y simplemente hacer un movimiento de cuerpo, de pie, nos estiramos, sacamos, nos movemos,
si es posible y si es la disponibilidad en la notaría, una música, 5 minutos, 5 minutos. El solo hecho de ponernos de pie y volvernos a sentar y poder estirar el cuerpo, que puede ser hasta un baile, eso nos pone en una sintonía mental y emocional totalmente diferente, totalmente diferente. Incorporen, si no los tienen, las notarías que no lo tienen, incorporen la pausa activa. Incluso en su vida cotidiana, enséñenle a su familia de tener esa pausa activa que pueda. La pausa activa sencillamente me paro, a veces un trote en el sitio, un estiramiento. Eso es clave, clave, clave para la buena postura corporal, para evitar incluso eso que hablábamos anteriormente de los monólogos y estar en presente. Eso ayuda bastante. Respiración, enseñar a respirar. Y es que sabemos que estamos vivos porque respiramos y sabemos que ya no estamos en este plano porque sencillamente dejamos de respirar. Así es que se sabe. Entonces, la respiración, mire, para los que les interesa la gestión emocional, la inteligencia emocional, hay una técnica que se llama, lo que pasa es que ahorita o sea, sí, hay una técnica que se llama la técnica de los 90 segundos. ¿Qué sucede? Una emoción es una reacción química que sucede en nuestro cerebro y dura 90 segundos, no más, no más, dura 90 segundos la mayoría de las emociones. Si usted logra en esos 90, si usted agarra en esos 90 segundos donde está la explosión química en nuestro cerebro, donde nos volvemos reactivos, reactivos y se me fue la palabra, usted logra en esos 90 segundos hacer una respiración, dar un paso atrás, usted puede calmarse para poder transmitirle calma al usuario que vino enloquecido. Eso se llama la técnica de los 90 segundos. Y es no decir nada, y son 90 segundos. No decir nada, no abrir, porque sí o no, que a veces, vámonos al ámbito más familiar, el ámbito más mínimo, más íntimo, perdón. Cierto o falso que de repente un hijo, la pareja, la mamá, qué sé yo, dice algo y ¡boom! Somos impulsivos, esa es la palabra, reactivo, impulsivo. Tomemos esos 90 segundos para respirar y dar un paso atrás. Yo trabajé el año pasado con una persona que hacía trading profesional, estaba perdiendo mucho dinero y era parte de su desequilibrio emocional y eso le estaba trayendo problemas en su vida de pareja y obviamente, por cierto, abogado. Pero se dedicó a hacer inversiones y tal y qué sé yo, y estaba perdiendo mucho dinero y obviamente solo tenía un estrés terrible. ¿Y qué hicimos? Trabajar con la técnica de los 90 segundos, dar ese paso atrás, poder conectar con la respiración para poder ver el panorama completo y no solo una parte de ese cuadro. ¿Sí? Doctora Lilian, de verdad muchísimas gracias. Nos están pidiendo que por favor compartas nuevamente tus datos en pantalla porque algunos no alcanzaron a tomarlos. Ay, no, ya, sí, ya se los comparto. Por ahí, aquí están mis datos, ahí están mis datos. Y si la doctora y el doctor Juan Carlos de capacitación me autorizan, comparto este link que está acá por el chat, que es un link directo a mi WhatsApp. Y yo no sé si la doctora me Por autoriza. favor. Claro, Si la claro. doctora, si la doctora Claro, me claro, las autoriza. personas que están acá, le quiero comentar que hemos tenido cerca de 300 personas esta noche escuchándola. Ha sido una maravillosa conferencia, supremamente interesante, importante para todos los que hemos asistido a ella. Me parece perfecto, puede compartir toda la información suya, si alguien la quiere llamar, usted sabe que hay muchas personas interesadas en volver a hablar con usted. Por favor, comparta su información. Listo. Y doctora, ¿será que usted me da el permiso? Yo soy muy respetuosa.
señora. ¿Será que la doctora me da permiso para hacer una promoción? Sí, claro. ¿En serio? Bueno, mi hora de capacitación en habilidades blandas vía Zoom es 178.000 pesos la hora. Los que estén interesados en capacitación para el personal vía Zoom, la hora está en 106.800. Tiene un descuento del 40%. ¿Bien? Y ahí están mis datos. Bueno, doctor Juan Carlos. Comparte, por favor, el link que nos ibas a pasar aquí por el chat, por favor. Sí, señor. Tu enlace. Sí, señor. Ya se lo comparto. Ya se lo comparto. Pues me gustaría... bueno, espero que les haya aportado valor, les haya aportado realmente valor. Confío en que haya sido así. Pongan en práctica lo que les he comentado y les he compartido. Les aseguro que funciona. Para mí fue un verdadero placer y un honor muy grande que me hayan permitido estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias por su paciencia. Ahí les estoy compartiendo el link de WhatsApp. De todo corazón espero que les haya aportado valor y para mí ha sido un verdadero placer y un honor. Gracias, Juan Carlos y la doctora Adriana, por este espacio, por esta oportunidad y pues espero que no sea la primera ni la última. Eso confiamos todos nosotros. Muchas gracias. De verdad que se dan cuenta que UNOVOC siempre intenta traer los mejores expositores. Doctora Lilian, muchas gracias a todos nuestros colegas, a todas las personas que gentilmente nos acompañaron esta noche. Recuerden, nos vemos dentro de 15 días de 6 a 8. Doctora Lilian, como ofreciste, te vamos a molestar en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Para mí es un Muchas placer. Gracias. Y de verdad que los felicito, o sea, felicito a UNOVOC porque yo creo que es una experiencia de compartir, de conocerse, de desarrollar habilidades sociales y de verdad que me voy muy satisfecha, muy feliz y muy orgullosa porque de alguna manera pues ya pertenezco a este equipo. Por supuesto. Muchas gracias y bienvenida. Bienvenida a este equipo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Lilian. Realmente una conferencia muy importante, seleccionada en un momento muy importante y trascendental para el notariado, donde estábamos a la espera de que alguien nos pudiera hacer una charla en este sentido. Muchísimas gracias a todos, que descansen y que estén todos muy felices y nos veremos dentro de 15 días.